Buenos días, mis queridos hermanos. Bendiciones para todos en esta mañana. Hoy continuaremos con el estudio bíblico respecto a estudiar la Biblia basado en la estructura que tiene y su paralelismo. Es una manera diferente de interpretarla y facilitarnos a nosotros la lectura de la Biblia. La semana pasada estuvimos discutiendo el valor de mirar la escritura a la vista del propósito del autor y su contexto, viendo el valor de leer los pasajes más largos en lugar de versículos aislados. Hoy nos concentraremos en esta herramienta que se basa en la estructura de los textos. Para comprender el contexto, queremos hacer dos preguntas cuando tratamos de entender la estructura de un pasaje. La primera pregunta es, ¿ha dividido el autor su material en secciones? Y la segunda, ¿de qué manera encajan esas secciones? Esa primera pregunta es clave. No todas las secciones de la escritura tienen una estructura general para ellos, pero cuando un libro aparece organizado en un patrón u orden particular, es importante que entendamos cuál es su estructura. De esta manera podemos ver más claramente lo que el autor está tratando de hacer en cada punto del libro. Ahora la estructura puede estar al nivel de un libro o a nivel inferior. Para tener un ejemplo de la estructura al nivel de un libro, vayamos al libro de Daniel. Le daremos la vuelta al libro desde afuera para ver lo que está haciendo. Y comienza en el capítulo 1. El libro empieza con la nación yendo al exilio. Vuelve ahora al capítulo 9. Ahora han pasado 70 años y es tiempo de que la nación regrese del exilio. De vuelta al capítulo 2, en un sueño de Nabucodonosor sobre 4 reinos diferentes, tenemos el capítulo 7 y 8. Los sueños de Daniel acerca de los 4 reinos distintos en el capítulo 13. Después tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego, que enfrentan una muerte segura porque se rehusaron a adorar al rey. Y Dios los rescata. Capítulo 6. Daniel enfrenta una muerte segura por oponerse a orar al rey. Y Dios lo salva. Capítulo 4. Nabucodonosor es advertido por Dios y luego juzgado. Capítulo 5. Baltasar es advertido por Dios y luego juzgado. Y justo en el medio, entre el capítulo 4 y 5, se encuentra la declaración más excepcional del libro. Nabucodonosor, quien había conquistado al pueblo de Dios y lo había llevado al exilio, confiesa esto en el capítulo 4 del versículo 34 al 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorificaré al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿No es esto increíble? Incluso el hombre que destruyó el templo ahora está inclinando su rodilla al más grande rey. Entonces, ¿crees que podrías apreciar a Daniel si no vieras este patrón? Pero claramente Daniel ensambló su material en un patrón particular y podemos entender mejor su propósito para el libro si también observamos el patrón. O para la estructura, en un nivel inferior, en un texto vayamos a Isaías 40. Es como él abre el versículo 3. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Luego en el versículo 6, voz que decía, da voces. Y yo respondí,
¿Qué tengo que decir a voces? Después en el versículo 9 levanta fuertemente su voz, anunciadora de Jerusalén. Tres voces diferentes, tres secciones diferentes. Claramente, si se está estudiando Isaías 40, necesitas tratar a cada sección introducida por una voz diferente como un todo, y luego averiguar cómo estas tres secciones encajan en el contexto de Isaías 40. No es como si estuvieras pecando si no lo haces, pero el uso repetido de la palabra debería indicarnos que Isaías tiene la intención de que leas este capítulo con una estructura particular en mente. Y algunas veces el no ver la estructura puede dejarte perdiendo el punto. En 1 Corintios 13, como otro ejemplo, el amor es sufrido, es benigno. Cuando o cuando de ustedes han escuchado que lo han leído en una boda, es un buen pasaje de boda, pero en realidad no se refiere principalmente a esa clase de amor. Cuando se lee 1 Corintios, ves que Pablo ha dividido la carta en base a los temas que los corintios le habían preguntado. Y la palabra clave que divide estas secciones en cuanto a, por ejemplo, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Este es el texto que introduce esta sección, que va desde el capítulo 12 al 14. Así que estas palabras sobre el amor en realidad se encuentran en el contexto de los dones espirituales en la iglesia. Ahora eso cambia un poco. ¿Cómo leemos esto? ¿No es así? Encontrando la estructura. ¿De acuerdo entonces? ¿Cómo encuentra la estructura así? Me alegra que lo hayas preguntado. Mira y veremos la palabra en Isaías 40 o en 1 Corintios, o temas reiterados como Daniel. En un momento me pasaré por los tipos más comunes en la Biblia, que estas palabras repetidas o temas probablemente separen al texto. Ejemplo, ve conmigo en la Biblia en el capítulo 1 de Juan, de los versículos 19 al 51. Probablemente sus Biblias han dividido correctamente las secciones. ¿Qué frase usa Juan para indicar que está comenzando una nueva sección? Ah, él usa la frase el siguiente día para iniciar una nueva sección en los versículos 29, 35 y 43. ¿De qué manera el notar estas repeticiones te ayuda a entender a Juan de Primera de Juan del versículo 19 al 51? Repeticiones así son la pista más clara de que hay algo estructural ocurriendo en el texto. En las narrativas busca cambios de escenario. Pretende ser el director de una película o un guionista y pregunta, ¿necesito la acción cambiar de escenarios aquí? Si no, ¿por qué el autor me movió a algo distinto? Llegaremos a un ejemplo de esto en unos minutos. En los diálogos puedes a menudo dividir el texto en función de quién está hablando. Por ejemplo, en Job importa inmensamente si es Job el que habla o es Dios o alguno de los amigos de Job, como lo hemos hablado en momentos anteriores. En algunas partes la escritura que se utiliza es la estructura de un argumento legal. Malaquías es un buen ejemplo de esto, al igual que lo es la carta de Pablo a los romanos. Al abrir sus Biblias al inicio de Romanos, en Romanos 1 y 2, Pablo establece que todos están bajo la ira de Dios por causa de su pecado. Para los gentiles en el capítulo 1, los judíos en el capítulo 2
y antes de comenzar su argumento sobre el don gratuito de la salvación en Cristo, para que ellos crean en el capítulo 3. Así que si vemos una progresión lógica de pensamiento, como en Romanos, puede ser que esa lógica esté estructurada como un argumento, y harías bien en trazar ese argumento. Por cierto, encontraremos que los párrafos, divisiones de capítulos y de versículos en su Biblia son generalmente útiles, pero algunas veces no lo son. Tengamos presente que ellos no son inspirados por Dios. A menudo pueden ser o servir de ayuda para imprimir la sección de la escritura que necesitas en algún momento para que puedas leerlo sin divisiones de versículos, párrafos o capítulos. Usando la estructura, una vez vayas separando tu pasaje en divisiones, basada ya sea en escenarios, en argumentos o en temas, es útil dar a cada sección un título resumen. Esto nos obliga a pensar sobre cuál es el punto principal de cada subdivisión y anotarlo. No sientas que debes estar atado a tu primer pensamiento. Siempre puedes cambiarlo luego. Después de que hayas resumido en unas pocas oraciones sobre lo que trata cada sección, el próximo paso es ver de qué manera encaja cada parte. Como dijimos antes, es una carta. Las secciones pueden ser argumentadas, construidas una sobre la otra, o en el caso de la narrativa, las secciones pueden contrastar o complementarse la una con la otra. En el camino, podríamos encontrar que hemos comenzado a esbozar tu sección de la escritura. Con frecuencia, puede ser útil continuar y terminar un bosquejo. Esbozar un capítulo o incluso un libro entero puede ser una gran forma de seguir una corriente de pensamiento y ver cómo la estructura revela el significado. Otra cosa que puede ayudar es memorizar un pasaje de la escritura. Cuando lo memorizas, es más probable que notes patrones de repetición de temas y palabras que den evidencia de esa estructura, al menos a nivel del capítulo. Y es más probable que veas cómo el autor utiliza la estructura para lograr su propósito. Ver cómo el autor ha estructurado lo que está diciendo nos ayudará a ver la gran idea de todo el pasaje. Así que miremos un ejemplo en Juan 18, versículos 12 al 27. Y veamos si podemos identificar la estructura del autor. Mientras leemos esto, intenta marcar las divisiones entre las escenas. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le atacaron. Y le ataron, y llevaron primeramente a Anás, porque era suero de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás, y a los judíos de que convenía ese pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y ese discípulo era conocido de sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no, no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también ellos, entre ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo.
Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: sí, he hablado mal. Si he hablado mal, testifica de que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anda entonces, le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú uno de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Bueno, mis queridos hermanos, dejemos hasta aquí nuestro estudio. Continuaremos en la próxima oportunidad y espero que tengan un feliz y bendecido día. Nos Muchas vemos mañana. gracias por su Muy bien. atención.